Hola, ¿qué tal a todos? Problemas y Soluciones ya está al aire y una vez más con su sección Cuidando su Salud. Y para eso tengo aquí conmigo al doctor Inmar Bufo y que es ortopedista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Pues para mí un gusto poder hoy tener una charla con usted y aprender un poquito sobre su especialidad, que incluso me gustaría que nos platicara, es ortopedista, pero su especialidad, ¿cuál sería? Soy ortopedista, me dedico a las lesiones articulares principalmente, Ujú. específicamente a las lesiones deportivas. O lesiones deportivas. Platíquenos un poquito si tratándose del caso de las lesiones que existen en los deportes, ¿cuáles son las más comunes que pueden llegar a existir? Todas las actividades deportivas implican un riesgo de lesión. Ujú. Si lo hacemos bien, este riesgo se disminuye muchísimo, pero con mucho, la número uno de todas las lesiones siempre es la rodilla. Las rodillas. Las rodillas yo creo que es algo realmente tan común que hasta hace ratito platicábamos y mencionaba que haciendo deporte o corriendo llegaba uno a sentir, yo en mi caso, llegaba a sentir dolor en la rodilla y yo decía, si sigo, se me quita y se me quitaba. ¿Es común eso que uno cuando corra sienta dolores en las rodillas? ¿Puede ser alguna señal de que futuramente puede haber alguna lesión o cuáles son las alertas que existen? Eh, el dolor siempre llama la atención, si desaparece no es tan grave. Ok. Y pues la prevención siempre es importante, ¿no? Con el calentamiento previo, con el uso del calzado adecuado para la amortiguación y pues en el caso de otros deportes, pues el equipo de protección ideal, ¿no? Claro. Cuando se trata de la rodilla como tal, ¿cuáles son las estructuras que se pueden dañar para generar alguna lesión como tal en la general, rodilla? En términos generales, Ujú. porque puede haber otro tipo de lesiones más pequeñitas, pero en términos generales, las lesiones de meniscos, que son unas estructuras que tenemos que evitan el impacto, son como unos Ok. colchoncitos dentro de la rodilla. Ok. Las lesiones ligamentarias, que son las ligas naturales del cuerpo, que evitan o que le dan la estabilidad a la rodilla. Y las lesiones del cartílago, que es la estructura que recubre el hueso. Ok, y entre esas, ¿cuál sería o diría usted que es la más común o la que más se llega a lesionar? La más frecuentemente lesionada que requiere tratamiento es el menisco. El menisco. Sí, las lesiones meniscales, pero las lesiones del cartílago suelen ser más leves y los pacientes pueden pues, pasarlas inadvertidas porque les permite practicar actividad deportiva. Cuando la lesión del cartílago es grave, es incapacitante. Es incapacitante, o sea, ya Pues prácticamente te deja sin actividad deportiva, por lo menos un rato. por lo menos un rato. Y para que se llegue a lesionar el menisco, ¿cómo es? ¿Es por alto impacto? ¿Es por algún golpe como tal directamente? ¿Cómo se puede llegar a lesionar? Sí hay trastornos degenerativos de los meniscos, sin embargo la lesión número uno, la más frecuente, el mecanismo de lesión más frecuente, siempre es por un golpe. Un golpe. No un golpe directo, sino un mecanismo complejo, ¿no? Una torsión, o sea, una torcedura y golpe de la rodilla, una torsión, y en ese momento nuestras propias estructuras pellizcan o pinzan el menisco y se lesiona. Lo primero que, cuando hay una lesión, entonces la primera señal es dolor. Dolor. Pero existen lesiones que estén ahí o se estén agravando sin que haya dolor. Sí, de hecho, habitualmente esto también sucede. Ajá. El paciente está practicando alguna actividad deportiva, incluso patinando, por ejemplo, Ajá. y tiene una torcedura, tiene un dolor, la rodilla se hincha, se aplica hielo, espera, y después le permite caminar, poco a poco progresa, evoluciona bien, sin embargo la lesión se queda Ajá. y en algún momento puede tener pues, un bloqueo articular, o sea que la rodilla se queda atorada con mucho dolor por la lesión previa. Y cuando hay lesiones así y esas hinchazones de rodilla que hemos escuchado al respecto de eso, ¿qué tan recomendable es que se pongan más como luego los famosos antiinflamatorios y pomadas y cosas así? Pues, Y la rodillera también, ¿qué tan recomendado es que se use la rodillera? El tratamiento inicial siempre, hielo, inmovilización, antiinflamatorio local o tomado, y eso ayuda a limitarlo, pero lo ideal es, en el momento de tener una lesión de rodilla, es acudir con el especialista pues, para ver que esto no sea grave y no sea peor. Pues si el médico determina pues, que la lesión es leve, pues probablemente puede recuperarse y volver a la actividad deportiva como antes. Si hay alguna otra cosa, pues lo recomendable es no hacerlo. Las rodilleras, específicamente durante la actividad, tienen alguna indicación. Sin embargo, no es recomendable utilizarlas porque aumentan mucho la presión dentro de la rodilla y sustituyen
porque cuando tengo una lesión ligamentaria, Sí. que siento inestabilidad, con la rodilla, pues es una liga externa que me evita la inestabilidad, pero no estoy pasando por alto la lesión que ya tengo. Ok, y por ejemplo, ya que uno tiene la conciencia de que puede tener una lesión y todo eso, llega a ir al médico. ¿Cuáles son los primeros pasos que llega el especialista? ¿Se hacen radiografías o para identificar el tratamiento? ¿Cómo se puede identificar? ¿Solamente con un chequeo? La revisión nos ayuda, o sea, el interrogatorio, saber cómo fue la lesión, porque es importante, Sí. o qué actividad deportiva practica el paciente, porque no se lesiona igual el corredor que el futbolista. Sí, Y no se lesiona igual el jugador de fútbol americano que la bailarina, ¿no? ya. Entonces, primero pues, hacemos un interrogatorio, sabemos cómo fue el mecanismo de la lesión Sí. y de acuerdo a eso después hacemos una exploración y determinamos qué estudio necesitamos. Ya que nos menciona, o entramos al tema de los deportes como tal, los diferentes tipos que hay. ¿Cuáles son los que más generan lesiones de rodillas? Vamos a comentar en este aspecto la rodilla como tal. ¿Cuál es el que más llega a generar lesiones en la rodilla y cuál es el que menos también puede llegar a... Eso es muy variable porque, o sea, de acuerdo al más practicado, pues el que más lesiones tiene, ¿no? La estadística Sí, pues es muy engañosa en ese sentido. Pues nosotros en México el deporte más practicado es el fútbol, entonces las lesiones de futbolistas pues Son más- las mucho más frecuentes. claro. Pero hay rodillas de corredor que es una lesión de cartílago y habitualmente es por mala técnica al correr, por sobrecarga de la pierna de adelante y entonces pues empieza a haber fricción de cartílago y se va desgastando. Sí, yo comentaba porque a veces hay personas que, por ejemplo, son acostumbradas a practicar deporte. Le encanta el deporte y se llegan a lastimar o quieren evitar alguna lesión porque ya tuvieron algún problemita. Dicen, entonces, ¿cuál sería el deporte más recomendado para practicar? Le pregunto porque la otra ocasión nos mencionaban sobre la natación, que es un deporte pues de bajo impacto, como Muy tal. bajo impacto, con un porcentaje de lesiones bajísimo también, Ajá. hablando de articulaciones, y no tiene desgaste articular. Por supuesto, como todas las actividades deportivas, pues requiere calentamiento. El calentamiento es, ¿y qué tanta importancia tiene el calentamiento? Porque a veces uno dice, bueno, empiezo a correr, Y ya voy me calentando. pongo exacto, Claro, y ahí me pongo en la... y en ese momento entre que inicia la actividad deportiva y se lesiona, es justamente el periodo que debe haber calentado. Y sí, porque a veces uno dice, no pasa nada, voy calentando ahí conforme vaya ya corriendo, pero eso puede generar, por supuesto, más lesión porque está todo pues frío, vaya, por eso es Hasta calentamiento. las máquinas necesitan calentamiento, los seres humanos también. Ya, ¿y cuánto tiempo es recomendado que haya un calentamiento o Depende de la cuidado? actividad deportiva y depende de la, o sea, si deportista practica, no sé, box, pues evidentemente tiene que hacer mucho más calentamiento articular que el que practica natación. Sin embargo, ambos requieren calentamiento. Igual tener en cuenta que no solamente es calentar las rodillas, todo el cuerpo, Sí. todas las articulaciones, Todas las ya que articulaciones. ahorita hablamos de las lesiones deportistas y todo, pero las articulaciones como tal, cualquiera sin un previo calentamiento y que requieran un alto impacto de ejercicio, pues se puede ver afectado, porque las rodillas se ven afectadas y que otras articulaciones con los deportes después de la rodilla, ya que es la principal, pero ¿qué otra es la que más? El hombro. El hombro. Sí, pero también hay lesiones de codo y de tobillos y de pie, ¿no? Pero el hombro es la número 2. El hombre es el número 2. Yo no quería mencionarlo de mí, pero me acuerdo porque la rodilla, como comentaba, iba corriendo y me dolía. Y una vez me caí, tuve una luxación de hombro. ¿Qué tan común es eso de las luxaciones? Bastante común. Sí. Pues sí, es la articulación la que sigue, digamos, de las lesiones después de la rodilla, que es con mucho la número 1, sí, el hombro debe ser la número 2. Y la luxación es una de las frecuentes, a diferencia de la rodilla, por la estructura del hombro, pues son dos huesos que están, digamos, volando, entonces la posibilidad de lesión es alta. Ok. Y por ejemplo, eso nos menciona del hombro y todo, pero volviendo a la rodilla como tal, ¿llegan a haber lesiones que llegan a requerir cirugías para un tratamiento, vaya, como tal? De hecho, la gente tiene mucha duda en relación a la cirugía de rodilla, pero es el arma más grande que tenemos para resolver el problema porque podemos ver las estructuras y repararlas.
y suele ser muy exitosa la cirugía de rodilla. A diferencia de otras, mientras no haya fractura, digamos, que la fractura complica todo, Sí. Pero bueno, la fractura es una lesión de muy alta energía, Sí. con un impacto importante en todos los aspectos, y no solamente en la rodilla, en cualquier fractura. Pues la cirugía de estructuras no óseas de la rodilla pues es muy exitosa, con una recuperación rápida, es impresionante. Y es como una opción porque a veces tenemos ya de por sí como que el miedo al quirófano. Escuchan así, cirugía, no, se bloquean y ahorita lo mencioné, es un arma muy importante que se tiene y de mucho éxito también. Pero igual el médico es el que determina el momento que se necesita la cirugía. No todas las lesiones de Es a donde iba, rodilla. o sea, no necesariamente No. si te lesionaste vas a necesitar. No, de hecho son las graves las que requieren cirugía. Sin embargo, el resultado, la gente solía tener miedo, no, es que no voy a quedar, no voy a poder regresar a la actividad deportiva que realizaba. Lo importante es que sepan que el objetivo del médico es que el paciente retorne cuanto antes a la actividad que practicaba. Porque además pues, el deporte es salud. Sí. Y entonces pues estamos limitando la salud entonces hasta que regrese a la actividad deportiva. Claro. Y además de cirugía en ciertas lesiones, como ahorita menciona, ¿qué otro tipo de tratamientos son los más comunes, los más utilizados para la recuperación de lesiones? Hay lesiones sencillas que, por ejemplo, el reblandecimiento del cartílago, que en general cuando inicia, que es una lesión del cartílago, no requiere tratamiento quirúrgico cuando está iniciando, con tratamiento antiinflamatorio, con suplementos, con modificación del patrón del ejercicio, suele mejorar rápidamente y no dar tanta sintomatología. Sí. Y otras que requieren terapia física, por ejemplo. La rehabilitación es una parte importante, aliado de la ortopedia para la recuperación rápida. Claro, la famosa fisioterapia, sí, la fisioterapia. Que se llega a hacer. Y además del calentamiento que nos llegó a comentar ahorita, ¿qué otras cosas se pueden hacer para prevenir? Porque siempre hablamos de prevención y siempre hablamos también hasta de enfermedades cuando lo mencionamos en otro paréntesis acá, la importancia del ejercicio físico. Una persona dice, para evitar entonces lesiones no voy a hacer ejercicio físico. No creo que sea lo más, no. lo más sabio porque No. digo, pues para no lastimarme mejor no hago ejercicio y se acabó. Pero no, porque el ejercicio claro, y al rato se infartan. No, lo recomendable es sí hacer la actividad deportiva. De hecho, es necesaria dentro de nuestra vida. Pues por supuesto que hay actividades que requieren mucho más demanda y otras que requieren menos demanda, y esto depende, uno, del gusto. Pues bueno, hay la afinidad, bueno, a mí me gusta correr, bueno, pues adelante. Por ejemplo, a ti que te gusta correr, lo recomendable para prevenirla es utilizar un calzado adecuado. En los corredores lo más importante es la amortiguación, porque el golpe crónico pues, favorece el desgaste. Entonces, la amortiguación, y eso se consigue con el calzado y con la superficie donde voy a correr. Entonces, las pistas de arcilla son mucho más recomendables que el asfalto, por ejemplo, que correr en la calle. Y ahora actualmente, prácticamente, pues aquí en la Ciudad de México al menos, en todos, alrededor del área metropolitana hay pistas de corredores que son de amortiguación. Me he dado cuenta en los parques, incluso es lo que han puesto en diversas alcaldías, que ya hasta tiene una pista exacta. Yo cuando me di cuenta fue que justo fue un parque y dije, se siente diferente cuando corres acá. Y eso es bueno. Entonces, dependiendo del deporte que se esté practicando, es la prevención también que se puede tener. Y es importante que la persona tenga más afinidad y entienda más del deporte entonces para saber cómo evitar. Tú que eres corredor, te recomiendo que evites, por ejemplo, correr en pendientes. Si es necesario, pues si voy a correr 42 kilómetros, tengo que correr en el asfalto necesariamente. Lo recomendable es buscar superficies que tengan pocas o ninguna pendiente, subidas y bajadas. Eso daña mucho. Desgasta mucho más. ¿Qué parte del cartílago? Si quieres más actividad, corre más rápido. Te va a hacer mucho más beneficio que una pendiente. Ok, eso es interesante, esos paréntesis, porque a veces uno se hace la idea, no, como hay más pendiente, entonces sí, claro, tienen más actividad, pero también tienen más desgaste. Wow. Por eso es importante entender todo eso y analizar, porque se puede prevenir.
la prevención es muy importante, pero también el ejercicio físico a la par es sumamente importante. Una preguntita, para una recuperación de rodilla, sea, vamos a decir, una cirugía, aproximadamente, ¿cuánto tiempo estimado llega a ser la recuperación de alguien? Las cirugías pueden ser, o sea, desde muy rápidas hasta muy lentas. Los deportistas de muy alto rendimiento, a veces durante, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, durante los Juegos Olímpicos pueden ser intervenidos y pueden regresar a la actividad deportiva durante la misma competición. O sea, muy rápido en Si, si la lesión es sencilla y se recupera rápido. Okay. Y en unos días puede estar listo. En los pacientes, o sea, cuando no vives de eso, nomás es tu actividad deportiva, pues vale la pena cuidarlo un poco más. Entonces, la recuperación puede ser desde 3 semanas y hay otras, como las lesiones ligamentarias, donde hacemos una sustitución del ligamento y esas sí pueden tardar mucho más. No la recuperación para las actividades de la vida cotidiana, pero estamos hablando de regresar a la actividad deportiva. A la deportiva como tal, sí. 9 meses. 9 meses puede Entre llegar. 9 meses y un año. Sí. ¿Y qué tan común es que una rodilla se vuelva a lesionar después de...? No es, o sea, si quedó, y generalmente sí queda. Sí. Y el riesgo de lesión es el mismo que del otro lado y es inherente a la actividad deportiva que practiques. Ok. Es interesante porque a veces, repito, ¿no? A veces el miedo que uno tiene de lesionarse, por supuesto, a nadie le gusta estar lastimado, a nadie le gusta pues, tener que evitar sus actividades comunes por algún tipo de lesión, pero esa conciencia de que el cuidado que debo de tener va a ser entonces después de una lesión, igual que antes, como si nunca te hubieras lesionado, porque se puede... Esa es la idea. Si la recuperación no fue buena, si el tratamiento no fue tan exitoso, sí es posible tener una recaída, una nueva lesión similar. Sin embargo, no es común. O sea, una vez que hemos determinado que está totalmente rehabilitada, pues suele ser el mismo riesgo que la del otro lado. Ok. Y en el momento de una lesión, o sea, en el momento como tal, hace ratito nos mencionaba sobre el uso del hielo, que es lo más común, ponle hielo o cosas así. Pero ¿en qué momento la persona necesita acudir al médico? O sea, porque a veces por costumbre, a veces hasta en internet aprendemos, ponte eso, ponte el otro, para evitar que se agrave más la lesión. Pero ¿en qué momento es necesario? No, ve al médico. El hielo ayuda muchísimo porque desinflama inicialmente la lesión y previene que la onda expansiva inflamatoria siga creciendo y además limita mucho el dolor. Sí. Además limita mucho el dolor y además el paciente siente alivio en ese momento, entonces hielo, es como una salvación. Sí. Y pues va quitando un poco el estrés porque produce mucho estrés estar lesionado. Sí. Y inmovilizar la ayuda con férula y iniciarlos, ahí sí podemos poner antiinflamatorio tópico. Ah, ok. Si después de eso siento que puedo apoyar, otra buena señal. Si tengo movimiento, buena señal. Otra buena señal. Si la rodilla está hinchada y muy inflamada, significa que algo sangró. Ah, ok. O sea, algo se lesionó y eso que tengo, pues es sangre. En ese momento es el adecuado para ir al médico. Ese momento es el adecuado para ir al médico. Es importante que tengan en cuenta eso todas las personas que practiquen deportes u otras que no solo el deporte te genera lesiones. A veces una caída te genera una lesión como tal. A veces las personas caminando se tropieza y se puede llegar a... Pues sí, claro, no solamente en actividades deportivas, pero también hay lesiones degenerativas. Ah, sí. ¿No? Es decir, pues si abusé durante mucho tiempo, vivo en un 7º piso, subo todos los días de mi vida, durante 50 años las escaleras y subo y bajo 7 veces al día, lo más probable es que ese cartílago esté desgastado. Claro. Por el paso del tiempo y por el claro. abuso, ¿no? Entonces, pues también hay lesiones degenerativas que no se gestaron por un accidente o por un golpe y que conforme pasa el tiempo, pues se van desarrollando. Ya. Y una pregunta, ¿hay personas que tienen más tendencia a lesiones por algo genético? Sí puede ser. Sí puede existir. Hay rodillas, digamos, que tienen tendencia a más posibilidades de lesión que otras sí. No tanto por algo genético, sino por la conformación de las... Yo escuchaba así como que, rodillas. tengo huesos frágiles o cosas así. Sí puede haber huesos frágiles, pero más bien eso es una desmineralización, es por osteoporosis. Ok, para que lo tengan en cuenta, perdóneme, pero es que son cosas que a veces escuchamos o ciertos mitos que tenemos y es bueno
la información para entender. La fragilidad de los huesos sí se da, pero en general es por osteoporosis, o sea, es cuando inicia la desmineralización y pues sí, en ese momento pues, tienes Ahí huesos sí hay frágiles. más. Pero en paciente joven, generalmente sano y deportista, no existen Ok. los huesos frágiles. Qué interesante, doctor Ingmar, de verdad, yo creo que es una información importantísima para todos, el saber cómo lidiar con lesiones, también cómo cuidarse. Ahí tenemos en pantalla, en el caso, la página web y las redes sociales de Progreso Soluciones Médicas, que es donde incluso usted también está, ¿no? Como Sí. especialista y se Sí. encuentra allá. Y ahí nos pueden encontrar sin duda. Perfecto. Tenemos cómo colocar producción el teléfono también para los que quieran contactarlos. No sé si lo tenemos por ahí. ¿Se lo sabe? ¿El teléfono? Ahí está. Ahora sí apareció. Se puede contactar a los teléfonos 55 46 00 50 25, 55 46 00 50 26 y 55 55 74 58 51. Y bueno, cuidarse, por supuesto, y hacer ejercicio. Sí, claro, previo calentamiento. Previo calentamiento. Sí. Como mencionó, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por la invitación. por todo lo que nos ha compartido.